Bueno, gente, muy buenas tardes, muy bienvenidos nuevamente a una clase más de esta diplomatura en mantenimiento de unidades K9. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan puesto en práctica todo lo que hemos hablado. Eh, Antes de iniciar la clase, quiero pedir una disculpa pública por los malos entendidos que han habido. Dicho esto, voy a arrancar con las devoluciones. Voy a hacer una devolución general. Las fallas han sido más o menos las mismas en todos. En el punto 3, donde pido ejercicios de fuerza muscular con peso corporal. Si pedimos peso corporal, ¿qué se entiende por peso corporal, Sebastián Alonso? Bueno, peso corporal justamente, que no sea un peso fuera del cuerpo. A ver, ¿cómo explicarlo? Justamente lo hablaba con Marcelo, de un ejercicio, por ejemplo, el salto en largo, Bien, bien. ¿sí? Usar Sí. el mismo peso del cuerpo para impulsarse hacia adelante. Para generar Eh, la fuerza que necesitamos, ¿sí? claro, Yo en ese punto les pido ejercicios con peso corporal claro, y no, todos, englobo a todos, no digo solamente Sebastián, te uso a vos de ejemplo porque ya te conozco de varias clases. olvídate, sí. Eh, Todos pusieron un paquetito de arroz, una botellita de agua, un bidoncito, un disco, que estuvieron excelentes, ojo, no digo que estuvieron mal, estuvieron excelentes. Lo que tenemos que hacer por ahí es entender, sobre todo si es la primera vez que nuestros perros van a iniciar trabajo de fuerza, hacerlo solamente con el peso corporal y progresivamente voy agregando el peso. Esto es No, general, general. está Es el bien, no, se me error que pasó. más o menos vi en todos. Y en el Perdón ejercicio, si... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Yo lo que hice, capaz que no se ve, ese con la salchicha de la T que le pararla en dos patas. El tren Sí, trasero sí, nada sí, sí, más. sí, 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 no. Por eso digo, la mayoría de los que hicieron, no dije todos, digo la mayoría, tuvieron esas falencias. No voy a dar nombre porque no es la intención, vos me conocés, Pa, como yo soy Seba Navarro, te escucho. ¿Qué tal, instructor? Buenas tardes, Buenas, cursantes. ¿cómo estás? Yo fui uno de los que malinterpretó no supe interpretar bien el ejercicio porque fui uno de los que no usó peso corporal. O sea, lo usé, le había mandado un video que mi perro que doméstico hace con un viejito, hizo con una cubierta. O sea, no entendí para nada, entonces quiere decir el ejercicio que usted pidió. Le pido Está disculpas y bien. bueno, me gustaría No, saber. Seba, no pasa nada. A ver, ¿por qué les hago estas correcciones? Estos tipos de ejercicio donde yo voy a utilizar fuerza muscular, es como cuando nosotros vamos al gimnasio, ¿no es cierto? Cuando entramos al gimnasio, ¿qué nos dicen? ¿Son habitué de hacer ejercicio? ¿Hace cuánto fue la última vez que levantó un peso? ¿Sí? ¿Y qué nos dicen? Tome la barrita sola y trabaje con la barra sola, porque nos cuidan para prevenir lesiones. Esto les remarco por eso, ¿sí? Si bien estuvieron bien los ejercicios, fueron ejercicios cortos, no va a haber drama, pero si esto eh, yo lo forzo un poquito más al perro, voy a tener algún tipo de lesión, porque el músculo no está acostumbrado, o va a estar dolorido, o va a estar, ¿sí? Si bien se cuidó el peso que se le puso y demás, tengan en cuenta eso cuando ustedes trabajen. Después, el ejercicio en sí estuvo muy bien planteado. Pedí, por ejemplo, que me expliquen las ventajas de los ejercicios y dos variables propioceptivas, que si ustedes por ahí se dan cuenta en variables y demás, podían haber puesto esto. Por ejemplo, para que se entienda el punto 3 en el 4 le pido ejercicios de adiestramiento. Dentro de los ejercicios de adiestramiento tenemos ejercicios donde el perro va a trabajar con su propio peso corporal.
el sentado, el echado, ¿sí? Son ejercicios donde el perro va a estar nivelando su peso corporal para sentarse, para pararse, para echarse, etcétera. Entonces eso tengan en cuenta, lo vamos haciendo progresivo, por eso les decía, con propio peso corporal, y después le puedo poner un salto, que cuando hablamos de salto no hablamos de motricidad fina, sino que hablamos de la motricidad gruesa, que es lo que normalmente trabajamos con nuestros perros. No digo todos, pero la mayoría normalmente es lo que más afianzamos con los perros, la motricidad gruesa. Después vamos a charlar sobre la diferencia, porque hoy vamos a hablar sobre lo que es motricidad fina y cuáles son las ventajas de trabajar la motricidad fina con nuestros perros. Bien, dicho esto, los felicito, han hecho muy buen trabajo, a tener en cuenta esas cosas para prevenir lesiones. Nosotros hoy vamos a hacer personal trainer, para que se entienda, voy a utilizar un término muy humano, ¿sí? Vamos a ser entrenadores de unidades especiales K9. Término con el cual por ahí no estoy muy de acuerdo, porque muchos no trabajan en fuerzas y se utiliza la denominación K9, o se utilizó siempre la denominación K9 para perros que realizan trabajos específicos como detección, seguridad, búsqueda, etcétera, etcétera. Dentro de los perros deportivos es muy común trabajar todo esto, así que les va a servir en el ámbito civil, por eso aclaro esto. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de la motricidad y la diferencia de la motricidad. Acá hice un apuntecito, porque a mí me gusta hacer apuntes, leer y estudiar, para refrescar un poquito la mente. ¿Qué es la motricidad fina en perros? Bien, la motricidad fina en los perros, al igual que en humanos, se refiere a la capacidad de realizar movimientos precisos y coordinados utilizando músculos pequeños como la boca, patas, dedos. Esto implica la coordinación ojo, mano, boca para llevar a cabo acciones como agarrar objetos. Fíjense que es un ejercicio que lo hacemos muy comúnmente y por ahí no lo tenemos como un trabajo de motricidad fina. Perdón, Hernán, ¿podés volver a repetirlo? Por favor, justo acá pasó algo y no Sí, puedo te repito, la motricidad fina. En perros, al igual que en humanos, se refiere a la capacidad de realizar movimientos precisos y coordinados, utilizando músculos pequeños como los de la boca, patas, dedos. Esto implica la coordinación ojo, mano, boca para llevar a cabo la acción, como agarrar objetos, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde hacemos estos ejercicios? Cuando hacemos el cobro de presa. Yo tiro la pelotita pica, el perro la sigue, la acompaña, muchos perros saltan en el aire a buscar la presa, etcétera, etcétera, y ahí se mezcla un poquito de motricidad gruesa con motricidad fina, porque el perro salta, pero siempre hace ejercicios coordinados. Un ejercicio de motricidad fina, que lo hacemos muy habitualmente y por ahí no lo tenemos como tal, es el ejercicio de girar en el lugar, ¿sí? Yo lo traigo a la posición, el perro pasa, gira sobre su eje, vuelve al lado mío y lo siento. Hace un movimiento preciso, coordinado, controlado y termina en un sentado, donde estoy trabajando la propiocepción, donde estoy trabajando la fuerza muscular. Fíjense cómo va todo de la mano dentro del adiestramiento que hacemos habitualmente.
En los perros de seguridad, cuando hacen presa sobre la manga, el manguín, el mordedor, etcétera, ¿sí? Estamos trabajando la motricidad fina porque hay una coordinación de movimientos de ojo, de boca, etcétera. Pero hay otros ejercicios menos utilizados que por ahí se hace más con los perros de caza, que es enseñarle a dar la mano, ¿sí? O patas delanteras, como ustedes quieran llamarlo. Por ejemplo, lo llevo al sentado y le digo mano, me da la mano izquierda, lo premio y después le digo otra, me da la mano derecha y lo premio. Son movimientos de motricidad fina. No son muy habituales, pero se trabajan. Otros ejercicios de motricidad fina más notorios es caminar sobre pequeños rectángulos o cuadraditos donde el perro tiene que ir haciendo equilibrio, buscando estar preciso en un lugar, que les he compartido un par de videos al grupo, ¿sí? De perros que yo trabajo afuera. Fíjense que yo utilizo mucho estos tipos de ejercicios porque me ayuda con la estabilidad emocional y con la estabilidad física del perro. Esas son las ventajas. El perro, para poder caminar tranquilo sobre estos pequeños cuadrados, tiene que estar, como dice la palabra, obviamente, tranquilo. La base del adiestramiento nos dice que un perro, para poder aprender, tiene que cumplir dos funciones básicas. Primero, estar calmo y segundo, estar receptivo. Si el perro está con miedo, está queriendo pasar rápido, no va a estar al 100 para acatar las órdenes que yo le doy, ¿no es cierto? Perdón, Entonces, Hernán, entonces sería la sí, motricidad fina, es como son los ejercicios eh, ah, de propioceptivo, pero más dinámico. exactamente, es así, pa, es así. Eh, digamos, el dinamismo está en lo que nosotros le pidamos al perro. Por ejemplo, caminar sobre una tabla fina, donde el perro le cuesta hacer el paso, no una tabla que cubra el ancho del cuerpo, sino que el perro tenga que hacer un cierto equilibrio para poder dar un paso y otro. Por ejemplo, caminar sobre cuerdas. Hay un video que está dando vuelta muy llamativo de un Mali que viene y se sienta arriba de una cuerda que está tensa, ¿sí? En forma horizontal, y el perrito sube arriba y se sienta. Bueno, eso es motricidad fina. Después yo les he compartido en el grupo un par de videos de motricidad fina donde los perros caminan como unas sogas que son alambres acerados que forman unos pequeños cuadraditos que están en el aire y el perrito inicia de la base, empieza a subir, hace una curva y desciende al otro lado. Los movimientos tienen que ser precisos. Como todo en el adiestramiento es progresivo, lleva su tiempo y ahí se realiza estos ejercicios más coordinados, más tranquilos y el perro lo empieza a entender. Lleva su tiempo, los primeros tiempos va a ser apresurado, va a querer pasar rápido la carga de estrés, por eso hablábamos en un principio del trabajo de la estimulación temprana, del manejo del estrés, del manejo de un montón de situaciones. Esto nos lleva a que el perro vaya estabilizando su temperamento psicofísico, ¿sí? Tanto psicológico como físico. Empieza a conocer que puede permanecer estático, que se puede acomodar, que mientras más lento lo haga es mejor, va a tener otro tipo de aceptación a los ejercicios. Y esto sirve para que el perro vaya también fortaleciendo sus músculos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un cierto nivel de esfuerzo y va conociendo músculos que tiene en el cuerpo que lo ayudan para la estabilidad. Por ejemplo, no solamente los tensores, no solamente los flexores, sino que también aprende a respirar,
a acomodar el abdomen, a mantenerse rígido en la posición que está para después poder empezar a avanzar. Cuando ya el perro está bien habituado, bien socializado, bien acostumbrado a pasar todos estos objetivos, después lo hace de una forma muy natural y queda muy bonito el ejercicio. Y cada vez podemos ir implementando más dificultad dentro de estos ejercicios. Yo mayoritariamente empiezo con una tabla ancha y empiezo a disminuir el ancho de la tabla hasta que llego a caminar sobre las soguitas. Esto me da un muy buen resultado y el perro lo va interpretando bastante bien. ¿Sí? Cuando ya el perro tomó confianza sobre la tabla ancha, empiezo a disminuirle el ancho de la tabla hasta llegar a la soga. Que esto me permite caminar. También lo puedo hacer en el piso. ¿Cómo lo hago? ¿Vieron las escaleritas de tela que parecen hechas con el material de las correas para que se ubiquen, que tienen unos plastiquitos al medio formando como una escalerita, que lo usamos los humanos para hacer ejercicios de coordinación en los gimnasios? Incluso esa misma escalerita la puedo dibujar con cinta de papel, la pego en el piso, dibujo los cuadrados, empiezo con cuadrados grandes y después empiezo a achicar los cuadrados. Puedo trabajarlo en el sentado con un círculo, que va a empezar un círculo grande y cada vez lo voy a ir achicando más hasta que el perro va a entender que tiene que sentarse dentro del cuadradito, del redondito chiquito. Esto es lo que me permite ir trabajando todo en general. Motricidad fina, motricidad gruesa, propiocepción y estimulación. Esto va todo de la mano. Siempre en forma progresiva. Y siempre estamos trabajando la fuerza muscular del perro en diferentes aspectos, ¿sí? Si bien en estático el perro tiene más seguridad, se le hace más fácil, después se la empiezo a complicar, empiezo a levantar, esa escalerita ya no va a ser una escalerita en el piso, sino que va a ser la tabla va a ser cada vez más fina, voy a llegar a la soguita van a ser los cuadraditos va a pasar a ser dos sogas solas, las dos sogas solas va a pasar a ser una. Y ahí tenemos lo que veíamos en el video del perro, que subía y se sentaba sobre una soguita sola en forma horizontal. Esa es la forma de llegar a eso, en la progresión del trabajo. ¿Cuánto es lo ideal de los ejercicios por día para no saturar a nuestro perro? La mayoría repetimos tantas veces el ejercicio hasta que sale que el perro termina saturado, termina cansándose, aburriéndose de hacer lo mismo. Entonces lo ideal es trabajar 15 minutos por estación. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con los perros, armo estaciones. Armo una estación de obediencia, armo una estación donde el perro va a ser presa, una estación donde el perro va a ser motricidad, y por último termino con un ejercicio de estiramiento muscular, de recuperación muscular, y lo dejo descansar hasta que vuelva a la calma. Cuando vuelve a la calma, lo llevo a la casa. Esto me lleva aproximadamente 1 hora reloj de trabajo con el perro. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Sí, yo, buenas tardes. Sí, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Me perdí en la parte que vos decís, cada ejercicio 15 minutos para enseñárselo o ya una vez que está como aceitado. No, normalmente todas tus rutinas por ejercicio son no más de 15 minutos. Cuando ya Ok, superamos estos 15 minutos, lo que pasa es que el perro empieza a distraerse, se aburre técnicamente. bien. Entonces mira otra cosa,
busca fugar del ejercicio, busca hacer cualquier otra solución antes que continuar con lo que le estamos pidiendo. Entonces vamos a hacer, ponele obediencia. 15 minutos voy a trabajar. El sentado. Primera etapa, el sentado. Le enseño a sentarse, a sentarse, a sentarse, a sentarse. Doy pequeños pasitos, me siento, pequeños pasitos, me siento, cubro los 15 minutos. Paso al ejercicio siguiente. Otros 15 minutos. Va a ser juego de presa. Voy a trabajar con el cobro de la pelotita, con el mordedor atado a una soga, dándole vida al mordedor con la soguita. Voy a terminar en la almohadilla, o en el manguín, o en la cuña, lo que yo vaya a utilizar ese día. Y después voy a hacer motricidad fina. Que dentro de la motricidad fina tenemos todo lo que veníamos hablando, propiocepción, estimulación, porque yo a mi perro tengo que incentivarlo, estimularlo a seguir trabajando. Ok. ¿Sí? No sé Perdón, es como la gimnasia funcional, con estaciones. Exacto, tal cual, tal cual. Claro. Sí, está Además, bueno, Yo por a mí ahí lo que... se van Ay, perdón. repitiendo 2 o 3 veces por 5 minutos y se repite 3 o 4 veces el circuito. exacto. O sea, Bien. eso lo podemos ir manejando a cómo nos dé la idea. ¿Por qué digo a cómo nos dé la idea? Porque como dice acá el compañero, yo puedo decir, bueno, listo, voy a trabajar toda esta serie, pero la voy a dividir en 3. Va a ser una serie corta, va a volver a hacer otra estación, va a ir a otra estación, va a volver a hacer el sentado. Entonces, de esta forma, el perro no se aburre, tiene varios ejercicios y vuelve al sentado, vuelve a hacer la serie, vuelve al sentado, vuelve a hacer la serie, vuelve al sentado. Perfecto, ahora sí. Entonces, redondeamos, tenemos los 15 minutos por ejercicio. Sí. 15 al día. O podés trabajar directamente 15 minutos continuos el sentado, 15 minutos continuos la presa, 15 minutos continuos la propiocepción, la motricidad fina, etcétera, etcétera. Eso lo vas a manejar vos a cómo te quede cómodo o la distancia que vos tengas entre estación y estación. Perfecto. ¿Sí? Yo particularmente, a mí me encanta trabajar en la vía pública y mostrar lo que hago con los perros, así que yo, por ejemplo, me voy a un parque y utilizo lo que hay en el parque. Digo, bueno, ¿qué tengo? Tengo una hamaca, bueno, motricidad gruesa, que salte de un lado al otro, lo subo a la calecita, lo dejo sentado y empiezo a mover suave la calecita, ¿sí? Si bien está girando estático, el perrito lo que está haciendo es nivelar su estrés en el ejercicio. Cuando vos lo subas por primera vez vas a ver que quiere salir rápido. Entonces lo volvés a frenar, lo volvés a sentar en la calecita y volvés a iniciar el ejercicio. Son formas que te van a llevar a tener un perro habituado a todo. Ahora sí entendí, gracias. No, de nada. Hernán, Sí, Seba, te escucho. perdón al otro Seba, un segundo. Entonces, las 4 estaciones tienen que ir así, en ese orden. No No, puede ir la motricidad vos le podés primero. dar el orden, vos le podés dar el orden que quieras. Yo te digo el orden con el que yo trabajo. ¿Por qué Perfecto. inicio en obediencia? Porque es más tranquilo. Claro. ¿Sí? De la obediencia podés ponerle propiocepción, de la propiocepción podés pasar a motricidad fina, de motricidad fina pasás a presa, de presa volvés a la obediencia. El perro siempre tiene que terminar estable. Bien. ¿Sí? Dentro de la obediencia, después trabajo lo que es el estiramiento muscular y un tiempo de perro. ¿Qué es un tiempo de perro? Correa larga, olfatea, camina, hace tu vida, no te jodo. Cuando el perro está calmado, lo traigo y le digo, vamos a la casa. Perfecto. Entonces sale siempre estable. No lo llevo hiperexcitado. El Seba Navarro, que iba a hacer una pregunta. Te escucho, Seba. Instructor, sí, disculpe, no quiero atrasar la clase, pero No, era por para... favor, Seba. Te No escucho. me quiero quedar con las dudas. ¿Algún ejemplo de algún ejercicio de fuerza muscular que sea con fuerza corporal que pueda llegar a utilizar con mi perro, o sea, dadas las condiciones que tiene mi perro? Porque tampoco lo quiero llevar, que me lleven a bicicleta, porque yo la verdad que soy una persona de 100 kilos y el perro de pesar, Bueno, no sé, 7, 8 kilos con toda la subir furia. escaleras. Subir escaleras. Trabaja tren posterior y tren frontal. Si vos a eso
le sumás que lo frenás un poquito con la correa para que no suba tan rápido, ya le agregaste un pesito extra. Pero más que nada hace fuerza con el peso de él. Cuando vos ves que va a subir al próximo escalón, aflojás un poquito, lo mantenés, aflojás un poquito y ya le vas sumando peso. Pero técnicamente el ejercicio de peso corporal es subir una escalera, subir una rampa, saltar, donde usa el tren anterior y posterior para ejercitar el salto, va a potenciar el músculo. ¿El tiempo del mismo instructor, alrededor de 15 minutos? 10-15 minutos, sí. Muchísimas gracias. Cuando vos trabajas esto, por ejemplo, puedes decir, bueno, le pongo la subida de escaleras, bajo la escalera, hago un salto, algún objeto que haya, un banco, una hamaca, un algo de eso, lo haces saltar y lo llevas, no sé, a bajar una rampa. Yo particularmente, por ejemplo, lo hago subir escaleras, pasar por un tubo y largarse por un tobogán. Fíjense qué fácil el ejercicio y está todo metido en uno solo. Para el perro es divertido porque juega y cuando baja lo premio. Dale, Seba, querido. ¿Alguna otra pregunta? Bien. La importancia de la motricidad fina es esencial para la independencia, la interacción con el entorno y el éxito en diversas actividades como el del adiestramiento y la búsqueda y el juego. En esto me sirve lo que es la motricidad fina. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado, que el perro tiene que estar calmo, receptivo, sabe que después de un ejercicio el premio va a ser el mordedor o la comida, entonces ya empieza a utilizar la vista, empieza a utilizar la boca, los movimientos corporales del perro ya son distintos, entonces siempre estamos trabajando sobre la motricidad fina. Y en la búsqueda, el perrito tiene que pensar que se tiene que mover, pasar distintos tipos de terreno, hasta alcanzar el objetivo y una vez que alcanza el objetivo está el premio. Acá, dependiendo quién les hable, van a ver diversas formas de trabajar. Yo particularmente con los perros de búsqueda, cuando inicio los ejercicios, premia al figurante. ¿Por qué premia al figurante? Porque es el objetivo que el perro tiene que alcanzar y asociar que una vez que encuentra al figurante, va a tener una recompensa grata. ¿Qué puedo utilizar? Si tiene presa, el mordedor, la pelotita. Si es apetente, puedo utilizar comida. La comida por ahí no es tan bueno utilizarlo por el hecho de que cuando yo salgo a trabajar con un perro operativo, lo que es comida no está si no está en casa o no está en relax el perro. Entonces yo utilizo muchos juguetes. Yo los perros que trabajo son de un drive alto, están muy estimulados y buscan siempre el juguete. Entonces lo que hago, la pongo a la señorita Sabrina de figurante 1 y lo pongo al señor Ariel Bastías de figurante 2. Fíjense que ya le hago un ejercicio con 2 figurantes. Uno se esconde en un sector, otro se esconde en otro. Llegamos a Sabrina. Sabrina lo premia con caricias y yo sigo buscando. Cuando llega al señor Ariel, Ariel le entrega el mordedor. Es el máximo premio y el estímulo llave que le dice, hasta acá es el ejercicio, lo lograste y te pago al 100 tu trabajo. Esa es una forma básica de trabajar en búsqueda. Entonces el perro siempre está esperando un poquito más. Obviamente siempre empiezo con un figurante y después le agrego 2, 3, 4, 5 hasta hacer la cantidad de figurantes que necesito. Bien,
Bien, dicho esto, vamos a pasar al tema siguiente. Acá hemos cerrado la unidad 1 con el tema de lo que es motricidad fina. Perdón, Hernán, una Sí, por pregunta. favor. Sí, Cuando, cuando el perro encuentra al figurante, ¿qué es mejor? ¿Entregar la recompensa rápidamente o ofrecer resistencia para mantenerlo motivado el perro? no, en un principio lo entrego rápidamente, porque le estoy Una diciendo, resistencia leve, digo. exacto, o sea, muerde, bien chico eso, por decir que muerde el mordedor, ¿no es cierto? Oh, Sí. bien chico, me encontraste, qué lindo, jugamos un ratito y lo dejo ganar. Yo ya lo estoy motivando con todas las caricias, con todo lo que le estoy elogiando, con mi efusividad, ya le estoy diciendo al perro, esto es lo que quiero, esto es lo que tenés que hacer. Encima le pago y viene conmigo y juega conmigo. Jugamos al tira y afloje, pero no le saco el premio, se lo dejo, gana. Lo llevo al 100, pero cuando llegamos al lugar de descanso, el perro ya está tranquilo porque ya viene de hacer todo el ejercicio, viene caminando. Mayoritariamente los primeros ejercicios son cortos, concisos, el figurante se esconde a la vista para que el perro llegue rápido, pago rápido, tiene 5 o 10 metros de distancia. Entonces traigo y me siento y estoy con el perro ahí tranqui. Repito una o dos veces el ejercicio y después, por último, sí, Seba Navarro, te escucho. El tema de la premiación, ¿se lo Sí, da aun cuando no estamos seguros si tuvo éxito o no en el tema de búsqueda? O sea, en trabajo real me refiero, sí, porque le puedo contar un caso que pasó con un compañero. sí, por favor, te escuchamos, Seba. Tuvimos una búsqueda de una persona que estaba desaparecida, el perro fue hasta el domicilio, entró, ingresó por el patio, estuvo dando vueltas, marcaba. Se lo premió, pero nunca se pudo contratar si, bueno, o sea, en ese momento no se pudo contratar si la persona estaba ahí o no porque no había una orden judicial. Cuando salió, Bien, después de los tiempos judiciales, resultó que se encontró la persona sin vida. El perro marcó bien, pero nunca se supo si era correcto o no la marcación. O sea, era el guía de él, lo interpretó como sí, lo premió, pero en ese momento nadie sabía nada. a ver, en base a lo que vos preguntás, ahí yo te voy a dar dos respuestas. En los ejercicios de búsqueda, el perro siempre encuentra, hasta una vez que tenga bien acentuado el proceso de búsqueda y hallazgo, obviamente con marcación y demás. Podemos tener un perro de búsqueda de restos humanos que me va a hacer una marcación activa, va a ladrar o va a rascar. Y yo sé que mi perro tiene esa conducta solo cuando encuentra, ¿sí? Porque yo lo trabajé así. Lo ideal es que primero corroboremos. Ahora, ¿cómo hacemos? Es como vos planteás, yo tengo que hacer una búsqueda de restos humanos. ¿Cómo yo confirmo? Entro al domicilio de, no sé, a ver, de Micaela. El perro me Disculpa, hasta ese marca, momento buscábamos una persona viva. Perdón. está bien, pero yo te doy el ejemplo con un perro de RH. Entramos al domicilio de Micaela, buscando una persona que está desaparecida o extraviada. El perro me indica ahí, da vuelta en el patio, se sentó en la boca de un pozo Hay que hacer y una empieza, perforación. empieza a ladrar. Ladra, 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 ladra. No podés hacer nada si no tenés una orden judicial. Ah, claro, claro. Si vos haces algo y después no hay nada, encima tenés el quilombo que tenés que justificarlo, discúlpenme la expresión, el quilombo legal que vos tenés que justificar por qué perforaste. Entonces lo que se hace se dice, presumiblemente hay algo en este sector, por eso el perro reacciona como lo hace. Para eso se labra una actuación donde el guía justifica que su perro marca de esa forma siempre y cuando hay, y ahí ya voy a pasar a la otra parte, siempre y cuando está lo que estoy buscando, si no, no lo hace. Para saber esto a ciencia cierta, después se hace ejercicios con búsquedas fallidas, intencionales, donde el perro va a ir, va a marcar, pero resulta ser que yo le dije
A ver a quién tenemos acá. Vamos a ver, vamos a poner otro ejemplo. Utilicé. Lo tengo a José. De figurante, José me marcó el rastro, después lo alcé en un vehículo y lo saqué, para que no me contamine la escena. Siguiendo los ritmos legales, 48 a 72 horas me convocan con el perro de búsqueda, voy, ya para eso el figurante me dejó la muestra, que va a ser una remera, una gorrita, etcétera, dentro de una bolsita para que no se escapen los olores, mejor si es Ziploc, entonces la sello, queda la gorrita usada ahí con el olor del figurante, y le cargo el olor al perro y lo mando a buscar. Busca, boom, 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 llega hasta el lugar y el perro va a empezar a girar, porque hasta ahí llega el olor, pero no puede definir dónde está el figurante. ¿Qué hago? No le doy una premiación primaria. La premiación primaria es la comida, el juguete, la caricia, lo que yo le haya cargado como primario al perro. Sí, lo que voy a hacer es una premiación secundaria. Algo de menor valor, pero que al perro le haga entender que el ejercicio está bien hecho. Entonces, pongámosle que de primario tiene el mordedor, de secundario tiene las caricias. Llegué, el perro empezó a girar. Ok, aquí lo siento al perro. Bien, chico, buen trabajo. Caricia y me lo llevo. Todos me van a decir, qué buen trabajo si no encontró. Sí, pero el trabajo lo hizo. Siguió el rastro, llegó hasta donde el rastro terminaba y lo premié porque buscó. ¿Sí? Hasta donde estaba el rastro llegó. El famoso que se ve muy habitualmente, y hasta acá llega el rastro y acá se fue en un vehículo, se fue en un caballo, se fue en una bicicleta. A ver, no sé en qué se fue. Hasta acá llega el rastro. Yo no tengo que generar hipótesis. Las hipótesis las van a manejar después los especialistas. Yo digo, el rastro de esta persona llega hasta acá. Acá el perro me marca. No puedo entrar, bien perro, buen trabajo, me lo llevo. Tengo la suerte que ya fui con la orden judicial. Vamos a hacer la otra hipótesis. Voy con la orden judicial. El perro marca, hacemos la excavación, como decía Micaela, comprobamos que está el cuerpo ahí. Entonces, yo lo que hago es pido permiso, vuelvo a pasar el perro me vuelve a marcar en ese lugar y ahí sí le doy el pago máximo. Lo mismo se hace en narcóticos, se hacen explosivos, se hacen un montón de cosas. Se deja esa etapa abierta donde simplemente pago con caricias porque buscó y llegó hasta un rastro X y después, cuando confirmo, hago la búsqueda mínima, llega, marca y pago con todo. Después hay un ejercicio que muy pocos lo utilizan que se llama doble ciego. Para quienes no conocen el término doble ciego, quiere decir que ni el guía ni el perro conocen dónde está el figurante escondido. Entonces me dicen, tenés que buscar en este sector. Este sector tiene 400 por 400. ¿Qué técnica vas a usar? Voy a hacer un cuarteo o cuarenteo, voy a dividir el terreno en 4 y voy a trabajar por cuadrados o por rectángulos. Llevo, busco, nada en el primero, nada en el segundo, nada en el tercero, pero en el cuarto me marca. Entonces yo pago. ¿Pero por qué un doble ciego? ¿Por qué me sirve un doble ciego? Porque yo sé que si el perro marca, realmente me está marcando que encontró a la persona. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, en ese lugar un pozo, por dar un ejemplo. Hago un pozo, viene el figurante, se mete adentro, pone la tapita, hay pasto arriba, que no se note que es una tapa. El perrito busca, llega a ese lugar y me marca. Empieza a ladrar, guau, 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 guau. Y quien generó el ejercicio, vamos a ponerlo
a Sebastián Navarro, de ejemplo, si Seba Navarro generó el ejercicio, me va a decir, ok, premie, entonces yo refuerzo con el máximo pago porque el perro realmente me marcó. Después le puedo generar un olor falso y después el olor verdadero. Entonces en uno de los cuadrados lo dejo sentado un rato al figurante y después me voy al otro lugar. El perro va y me marca ahí, no recibe recompensa, entonces continúa buscando. Llega al pozo, me marca y ahí me dice Sebastián Navarro, ok, pague y pago. Esa es la forma de trabajar un doble ciego y lo que me da a conocer qué tan fino está mi perro en la búsqueda. ¿Qué es lo otro que me puede pasar? Empiezo a trabajar con mi perro, no tuve en cuenta el viento, simplemente empecé a hacer la búsqueda, de golpe el perro engancha un cono de olor y se me vuelve para atrás y se va directo al pozo. Y me dice Sebastián Navarro, ok, pague. Y yo digo, pero no me buscó, pague. Pago y después me dice él, bien, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que no tenemos en cuenta? El viento, el cono de olor. Para que se interprete el cono de olor, se explica técnicamente como un cono. No es que tiene esa forma realmente, sino que las partículas se dividen en tres bases fundamentales. Una partícula muy liviana, una liviana y una pesada. La pesada es la que se adhiere al piso, que es la que utilizamos en rastro específico. La liviana viene a una altura media, donde el perro lo que hace es trabajar por venteo, sigue ese cono de olor y llega al punto, o las muy livianas que están más arriba de la cabeza del perro y el perro necesita levantar más la angulación de la cabeza, sigue venteando, pero utiliza estas partículas para llegar a el figurante. Se lo explica como un cono, una cosa así, como una cuña invertida, ¿sí? Desde la fuente de olor hacia la nariz del perro. Eso es lo que me va a dar a entender por qué mi perro está buscando. Va a depender el clima, va a depender del viento, va a depender de un montón de cosas. Si somos buenos profesionales, vamos a tener siempre en cuenta el viento, hacia dónde sopla, entonces yo voy a trabajar siempre en contra del viento, cosa que el olor venga hacia mi perro. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en el sur y el viento me sopla hacia el norte, entonces yo voy a arrancar a buscar desde el norte. Y todos me van a decir, sí, pero el norte lo tengo 2 cuadrados más allá. Perfecto, no importa. Yo puedo empezar a buscar desde donde yo creo que mi perro le favorece la búsqueda. Entonces empiezo a trabajar en contra del viento y mi perro llega más rápido. Ahorro de que mi perro esté quemándose la cabeza buscando paso por paso. Si no tengo la posibilidad de ver para dónde va el viento, y bueno, trabajo desde donde tengo el último paso de la persona, donde me dijeron acá se lo vio por última vez, a partir de ahí arranco y el perro me tiene que llevar. Otra cosa muy normal es que no busca el perro, busca el guía, por eso se utiliza el doble ciego. Porque el guía dice, va a estar acá, y entonces se va. Y cuando el perro tira para la derecha, yo lo traigo para la izquierda. Y cuando el perro tira para la izquierda, lo traigo para la derecha y no lo dejo buscar. Busco yo. Y después digo, ¿viste cómo anda mi perro? ¿Cómo busca? Por eso que cuando se hacen los exámenes avanzados, los perros trabajan sueltos. Esa es la realidad. Un perro bien formado va a ir sin collar, sin correa, sin pretal, sin nada, siguiendo el rastro y cuando llegue al rastro me va a dar la marcación. Esto es bueno para que yo sepa operativamente qué nivel tiene mi perro. Por ejemplo, en búsqueda, tengo un 55. Wow. ¿Es mucho? Y no. Se dice que para que un perro alcance una alta operativa, tiene que estar entre el 70 y el 75%,
Y para estar bien, desde el 85 al 99, es un perro que está muy bien. ¿Cómo lo mido? Digo, voy a hacer 5 rastros. Dentro de los 5 rastros voy a ser leal y voy a juzgar mi perro por su trabajo y no por mi trabajo. Entonces, va a venir Seba, va a armar el circuito con 5 objetivos y me va a decir, acá trabajamos. El objetivo 1, listo, busca. Lo encontró desvanecido en el medio del campo. Objetivo 1 alcanzado. Voy al objetivo 2, una persona arriba de un árbol, porque le ganó la noche, porque tuvo miedo y alguna vez le dijeron que para prevenir el ataque de predadores se tiene que subir arriba de un árbol. Entonces el tipo se subió ahí, se afianzó al árbol y ahí está durmiendo. Pero resulta ser que yo nunca le trabajé la búsqueda en altura, que es una variable. ¿Qué va a pasar? Y mayoritariamente el perro va a pasar de largo. Sí, Seba, te escucho. Sí, disculpe, le hago una consultita, a lo mejor una pregunta media tonta, pero la cuestión de la cámara GoPro que se suele usar en los perros para sea de narcótico, de búsqueda de persona, aparte del clima y demás, ¿le perjudican algo, dadas las condiciones del peso y el contexto del perro? Ah, Solo es. no, técnicamente no. Y a ver, no hay preguntas tontas, Seba. Por ahí tu duda es la duda de otro compañero que no se anima a preguntar, así que está bueno que pregunten, que interactúen. Vos imaginate que una camarita GoPro o la marca que sea no está pesando más de 5 o 10 gramos, como mucho. Es una cosita así chiquitita que la ponemos en el pretal, en el collar, etcétera. ¿Lo puedo usar? Sí, lo puedo usar. Para mí es una herramienta que me sirve, y ahí vamos a hablar de otro tema, que es la ficha de trabajo. ¿Sí? Yo registro la búsqueda de mi perro, hago planillas, digo, hoy voy a trabajar con el can Seba, ¿sí? No te enojes, Seba, te voy a utilizar tu nombre, ¿sí? A los dos Seba le digo. El can Seba, de raza ovejero alemán, línea de trabajo, lo voy a mandar a buscar. Entonces voy a ver estado de ánimo del perro, temperatura, hidratación, un montón de cosas que tengo que ver antes de empezar a trabajar y lo registro. Digo, hoy, día tanto del tanto, con una temperatura de 35 grados y una térmica de 50, el perro Seba va a efectuar un trabajo de búsqueda en grandes áreas. Entonces, pongo el nombre del perro, la edad, las vacunas, el estado de ánimo, el tipo de materia fecal, si es una materia fecal normal, si tiene algún tipo de dolencia, si el perro está al 100, si está al 50, si viene cansado, si ya hizo otros ejercicios, todo lo registro. Acá tengo una fichita, por ejemplo. Voy a sacar acá el nombre. Fíjense que esta, por ejemplo, es una ficha sanitaria que yo utilizo con los perros. ¿Alcanzan a ver ahí? En perros guía yo usaba la misma cuando trabajábamos Bien, allá. Nosotros la tenemos en fíjense. la puerta del canil. Bueno, yo, por ejemplo, tengo fecha, entró, salió, hora, diagnóstico, temperatura y si tiene alguna medicación en esta ficha, porque es sanitaria específicamente. Arriba tengo el nombre del can, el número de legajo o ficha individual. Y ahí digo, bueno, esta perra trabajó el día, la fecha tanto, a la hora tanto, diagnóstico bueno, hidratación buena, bla, 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 todo lo que tengo que poner del perro, no importa cuántos renglones ocupe, pongo todo, con una temperatura de 37,5. Temperatura corporal del perro. Listo. Medicación, ninguna. El perro está al 100. Voy a trabajar. Hace la búsqueda, termina la búsqueda, controlo.
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura nuevamente, me va a dar un poquito elevada por el ejercicio físico, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta eso, entonces pongo con ejercicio físico realizado, temperatura de 38 grados. Joya, está bien el perro. Ejercicio realizado, búsqueda en grandes áreas, complicación del ejercicio medio, con doble ciego. Pongo todo lo que hizo el perro. Entonces ahí yo digo cómo anduvo mi perro. Tardó, iniciamos a las 10 y terminamos la búsqueda a 10:30. Trabajó media hora. En media hora me cubrió un terreno de tanto por tanto, hizo esto, hizo lo otro. ¿Sí? Esto me va a llevar a tener un seguimiento operativo de mi perro y lo que me va a servir para justificar después ante la justicia. Cuando la justicia me llame y me diga, a ver, señor Marcel, dígame por qué su perro hace búsqueda de personas. Bueno, mi perro hace búsqueda de personas por esto. Inició su formación en la fecha tanto, siguió todo este cronograma de trabajo, sacó ficha por ficha, rindió un examen final, aprobando el examen final, con una medición de 85% de exactitud. Es decir, que de 5 ejercicios me hizo 4 ejercicios. Sí, aparte también hay diferentes evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, que certifican. Bueno, Sí. Sinotecnia en su caso es obligatorio, creo. Sí, para Va, no nosotros sé, sí es obligatorio Sinotecnia para sí, todas ¿no? las especialidades, Sinotecnia Nación. Claro. Incluso han sacado un nuevo examen Sí, tipo lo BH, tengo el reglamento. un nuevo Es el examen. de IRA, el de AWI. Exacto. Entonces, digamos, las complejidades son otras y las mediciones que Claro, hacen ellos son otras. Pero a sí, mí, sí, sí. si yo no tengo la posibilidad, porque yo soy Hernán y me dedico al adiestramiento de canes, tengo un perro que hace búsqueda de personas y tengo que justificar porque Micaela, que Ahí conoce mi tendrías que, trabajo, me pidió como perito de parte. claro, bueno, nosotros ahí lo que hacemos es unirnos a algún tipo de asociación civil que uno pueda federar al perro, va a certificar al perro bajo esa institución, por así decirlo. Sí. Bueno, Entonces es lo más lo que pasa es que básico para poder. no todo el mundo tiene esa disponibilidad para decir, che, pertenezco a la asociación Sí, hay montones, no BRK9, nombremos. Claro, ¿sí? BRK9, entonces dice, no, yo soy particular, pero mi perro hizo todo esto. Tiene tantas horas de claro. trabajo, tiene tantas horas de entrenamiento, tiene 2 positivos antes que este. Los positivos son los hallazgos reales, ¿sí? En operativo. Entonces digo yo, este tiene 2 positivos. ¿Cuántas búsquedas hizo? 2. ¡Wow! Pasa de que en realidad, a ver, yo lo percibo desde este lado también, ¿no es cierto? Cuando uno Sí, ya por lo menos tiene aprobado lo que sería el BH con el perro, que es la evaluación inicial, la básica, que tenés la parte de búsqueda, se divide en la parte de búsqueda como la de obediencia, por más de que sí. el perro haya, o sea, si pasó la evaluación, por más de que sea con lo mínimo, vos ya tenés algo que te certifique de que el Sí. perro trabaja de lo que trabaja. Si vos Eso es lo encontrás, por ideal. ejemplo, un Eso es lo ideal. RH, vos sos un testigo más que, o sea, vos tu declaración en base a que tú, por ejemplo, yo vivo en un departamento, se muere mi vecina, mi perro no hace Sí, RH, pero por ejemplo, mi perro hace sí, vivo, pero si yo hago RH, mi perro va y marca la puerta, yo llamo a la policía, che, me conviene decir, hay olor feo, a mi perro ladró y encontró tal cosa, porque yo ahí tendría que justificar, sería un testigo, o sea, como que en realidad no, en es más un realidad pasas a ser un papeleo. perito de partes, ¿sí? ¿Por qué un perito de partes? Porque vos justificás la formación de tu perro, vos decís, yo lo vengo trabajando Ajá. porque tengo la intención de unirme a un grupo de búsqueda, bla, 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 ¿sí? Entonces estoy formando al perro. Veníamos saliendo para ir a pasear
y el perro de golpe Claro, empezó a marcar en la puerta. Entonces te va a decir, bien, ¿tiene cómo comprobar lo que me dice? Acá tiene. Tome, tome, tome y acá están las filmaciones. Ah, claro, bien, tiene todo documentado. Entonces el mismo fiscal me va a llamar como perito de parte. ¿Cómo actúa normalmente el perro cuando encuentra? Ladra. Entonces, ¿qué hizo? claro, Ladró. Ah, bien. Eso me alertó a mí, por lo cual yo llamé a la policía y le expliqué la situación. Pero legalmente es muy fino, Mica. Hay un montón de variables. claro, No, claro, no vamos a ahondar mucho en esto. Simplemente les doy como un ejemplo de los claro. Perdón, ejercicios que pueden llegar a ser. Sí, una pregunta, ¿eso no es por ahí más conveniente asociarse o prestar el servicio con bomberos voluntarios o zapadores? no Lo que siempre. pasa es que igual tenés que rendir. De todas formas, No, sí, es lo mismo, pero certificarlo, no es tenés que certificar. asociarse a una de esas entidades y poder, bueno, continuar. No es No, lo a mismo ver, algo. te Sí, explico cómo viene el tema y la hipótesis que planteamos acá como para que quede bien redondeadito. Y vamos a hablar del tema de hoy. Sí, se puede. ¿Qué pasa? Yo me voy a bomberos voluntarios y digo, che, yo me quiero asociar. Bomberos voluntarios a mí me va a poner día, horario, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros no tenemos esos días y horarios por nuestro trabajo, entonces me complica. Yo particularmente les he compartido de una perra mía, una negra, ¿sí? Que era mestiza de ovejero belga malinois con Gronendael. Esa perra hacía búsqueda, hacía guardia y protección y hacía un montón de cosas. Yo no estoy asociado a nadie, simplemente que me gusta mantenerme activo, entonces a mis perros le pongo todo. Mi conocimiento va a full sobre mis perros. ¿Qué pasaba si mi perra iba y me marcaba un cuerpo? Entonces yo digo, che, sí, mira, yo soy formador, soy adiestrador, soy instructor, soy... Ajá, bien. Y mi perra tiene esto, esto, esto y esto. ¿Tenés cómo justificarlo? Sí, acá está la planilla 1, planilla 2, planilla 10 y acá tenés las pruebas fílmicas de los ejercicios que yo vengo realizando. Bien. Cuanto a RH, se complica un poquito más porque yo tengo que justificar legalmente dónde obtuve las muestras, por ejemplo. Por eso le decía a Mica que sí, es claro, engorroso sí, el sí, tema sí. legal. Y si yo trabajo RH, estoy trabajando con residuos cadavéricos, yo tengo que ser depositario judicial, es decir, a mí Sí, la fiscalía me tiene que poner como tal, me tiene que entregar las muestras y yo puedo ser citado a comparecer y llevar las muestras y decir, che, acá está, acá tengo la rodilla, acá tengo el dedo, acá tengo la uña, acá tengo lo que yo tenga de sí, que muestra. aparte muchas veces son muestras ínfimas de pequeños centímetros que, con que sean de diferentes, digamos, Sí, texturas, nos alcanza y nos sobra. sí, Como un sí, sí, pedacito por de eso grasa, un digo, pedazo de pero piel. tenemos, por ejemplo, la mayoría empezamos con un fresco. Fíjense que en eso tenemos Sí. que tener en cuenta cómo se descompone un cuerpo. Tenemos una descomposición, un cadáver Bueno, la parte de fresco, criminalística en ese caso descomposición es súper activa, interesante. descomposición pasiva, hinchado y seco. Todo esto tiene que cumplir el residuo que yo tengo, es decir, yo voy a empezar siempre con un fresco, que es cuando yo voy a empezar a cargarle el olor al perro. Con el tiempo va a ir pasando naturalmente la descomposición de esta muestra, entonces yo tengo que fechar cuándo me la dieron y capaz que a mí me llamen a los 5 años. Entonces yo digo, ¿qué variables tengo? Tengo todas las variables. Ustedes me dieron esto, está la foto de lo que me dieron, la foto del proceso natural de descomposición, porque yo tengo que ir registrando eso, y se dice, quedé con esto, hueso. ¿Va? ¿Cómo hueso? Sí, señor, porque todo lo que es materia grasa, todo lo que es piel, todo lo que es tendones y arterias, Sí, por se una consume, se intervención consume. natural, procede a descomponerse y a reducirse hasta quedar lo que es un seco, que es el huesito este. Bien, está bien justificado, veo que conoce de lo que habla, sí. Por eso digo, muchos hablamos de hacer búsqueda, de hacer un montón de cosas y desconocemos los factores básicos. Disculpe, Legales, sí, ahí en ese caso también se podría, esto me comentaron, no, la verdad que yo no tengo forma de comprobarlo ni nada, pero creo que hasta se podría usar la placenta también, ¿no? Para sí. RH.
Bueno, yo la placenta, por ejemplo, la voy a utilizar para buscar un recién nacido, para buscar un niño de una edad muy, muy corta. Si bien la información que tiene la placenta es mucha, la placenta, al igual que todo, tiende a descomponerse. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Se puede utilizar manchas hemáticas? Sí. Por ejemplo, Yo de lo de la placenta, perdón que pregunto, ¿no? Pero sí, como hay si vamos al caso, se comparte ADN, sí, está bien. porque Compartís ADN, pero también tiene olores, ¿sí? La placenta no deja de tener olores eh, hemáticos, de la criatura, de la mamá, un montón de cargas odorantes. Lo que yo voy a premiar es al perro cada que me encuentra ese combo, ¿sí? Y después yo lo voy a mandar a buscar a un niño recién nacido y le digo al perito que está ahí, al perito criminalista, le digo, señor, mire, necesito una muestra para que el perro busque. Sí, perfecto, tengo placenta. Ah, perfecto, me sirve. A ver, es como una variable. Y fíjense, hablando de las variables, le voy a dar un ejemplo muy simple que doy en todos los cursos que doy de RH y demás, o de búsqueda de personas. Si yo voy a buscar a un masculino, voy a tener una característica de olor. Si voy a buscar un femenino, voy a tener otra característica odorante. Pero, ¿qué otras variables tengo? No es lo mismo un niño, un puber o adolescente, un adulto y una persona de la tercera edad. En el caso de las mujeres, tengo otro factor más para agregarle como olor a buscar. ¿Cuál es? el de Y nuestro tener, género, o sea, el puede olor ser femenino. shampoo, crema, estrógeno, tener distintos estados hormonales de la persona. Ahí vos Así como dijiste, dijiste, estrógeno. Vos dijiste estrógeno. Ahí vamos. Fíjate que yo les hablé a ustedes de trabajos hemáticos, trabajo de sangre. Normalmente las mujeres en una etapa de la vida inician con el ciclo menstrual o estral, como lo quieran llamar, y va a finalizar en una determinada etapa de su vida. Entonces, vamos a hacer un ejemplo X, no vamos a poner a ninguna de las presentes para que nadie se sienta molesto ni ofendido. Tengo mi figurante, un adolescente de entre 18 y 20 años, y estoy trabajando con esa chica. Pum, pum, busca, 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 y de repente, como hay una cierta confianza y un cierto acercamiento, le voy a decir, mira, necesito por favor que cuando vos inicies con tu periodo, hagamos un trabajo, porque es un olor más de referencia. La sangre, ¿sí? Tiene una característica peculiar, tiene un olor muy particular, entonces el perro tiene una herramienta más para buscar. perdón, entonces con esa idea se puede separar entre masculino y femenino por estrógeno y testosterona, después podemos separar por grupo sanguíneo cada uno, Sí, hay perros con que los cuatro trabajan, grupos sanguíneos. sí, hay perros que trabajan muy, muy fino, incluso te detectan enfermedades terminales como el cáncer o enfermedades como la diabetes, que son enfermedades crónicas, te detectan los picos de azúcar, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables que podemos utilizar. Por eso les digo, yo les doy las más comunes. Tengo que buscar una femenina. Che, listo, a ver, pasame datos. Bueno, se trata de fulanita de tal, tiene entre 18 y 20 años, no le voy a preguntar, che, está, no, pero yo ya tengo cargado en mi perro que puede encontrar un olor en esta persona que es el del ciclo, ¿sí? Entonces mi perro va a ir trabajando y de repente hace, ah, este olor particular lo conozco y empieza a seguir ese conodorante. Y muchos Bueno, dirán, nosotros guácala. realmente con las perras, con los perros,
como nosotros trabajamos todas las semanas, involuntariamente sucede, entonces bueno, también se trabaja. Entonces como que es involuntario, la verdad. Sí, sí, bueno, no, bueno, pero por eso te digo, yo hablo en una general. Claro, A ver, normalmente yo, hombre, voy a trabajar mi perro y no es que yo claro, tenga una figurante X. claro, Eh, claro, claro. entonces, si hay una cierta confianza con mi figurante mujer, le digo, che, mira qué posibilidades hay de que Claro, en esta etapa podamos hacer un ejercicio. Y me claro. dice Micaela, sí, dale, ok, me copo. Empezamos la búsqueda, pum, 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 normal, con una remera, con una gorrita, etcétera, etcétera. El perro empieza a buscar y dice, che, hay otro olor que me llama la atención, que es más fuerte que el olor del cuerpo natural de la persona que yo estoy acostumbrado a buscar, y le llama la atención y empieza a ir, y llega más rápido, y todos decimos, wow, mira qué rápido encontró, sí, pero porque ya tenía Le, una herramienta cargada. le suma más variables. Exactamente, le doy más variables, más herramientitas de trabajo para la búsqueda. Es así. Es simple, pero es así. En una persona de la tercera edad, todos sabemos que los adultos mayores tienen un olor particular. Dijeran los niños, tiene olorcito a viejo. Sí, tiene olorcito a viejo. Nos gusta o no, es así. Porque su cuerpo ya despide diferentes olores. ¿Cuántos han trabajado búsqueda con una persona de la tercera edad? Como No, variable. nosotros, No hablo en un operativo, hablo en una formación. nosotros tenemos una amiga de Cecilia, que es una señora grande, que obviamente mucho tampoco le podemos pedir, pero la dejamos sentada en una parecita y mandamos al perro, y ella nos mira, el perro le ladra en la cara, y cuando nosotros le decimos que sí, la premia, y bueno, listo. No, no se le pide, no, no se trabaja, o sea, ahí en ese caso con esa persona se trabaja con comida, justamente para que Sí, el perro tampoco obviamente. invada, para que no haga fuerza, o sea, se Sí, controla sí, el sí, 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 sí. ejercicio. A ver, por eso te Eh, digo, son variables claro, lo que mismo que tenemos que trabajar con días de manejarlas, lluvia, claro. ¿entendés? Tenemos un montón de cosas que podemos deshilar y llevarlo. Y Claro, es que en volvemos a la realidad también es eso. propiocepción, a la motricidad, a la estimulación, a todo lo básico. Si yo le voy dando todas estas herramientas, el día de mañana yo salgo a trabajar y digo, bueno, tengo un perro 55%, porque mi perro nunca va a estar al 100. Vos a mí me preguntás cómo está mi perro y yo lo tiro al piso. Yo te digo 40, 35. Entonces, si fallo, zafé. Yo dije, estaba al 40. Claro, de ahí No, para tenés que arriba todo tener toda chiripa. la fe. Exacto. No, 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 Pregunta, no. entonces siempre que acá también salitas sótanos, chicos. como variante puedes sumarle lo que es el cortisol, el estrés. Todo, todo entra, todo. Vos imaginate que Sí, una porque uno persona que mismo se también. pierde, una persona Sí, que por se eso. pierde, una persona que se pierde tiene un cúmulo de cosas. Yo por eso por ahí no estoy muy de acuerdo con utilizar los pseudos, ¿sí? Pseudoaromas. Te dicen pseudoaroma de persona extraviada. Bien. ¿Qué tiene el pseudoaroma? El pseudoaroma Estrés. es una copia, entre comillas, del olor de una persona extraviada. ¿Qué le pasa a una persona extraviada? Porque yo me tengo que preguntar como formador, ¿qué pasa? Le sube el nivel de cortisol, le sube el nivel de Y todo, la porque glucosa, no sé, la presión adrenalina, arterial, la adrenalina, todo. todo, todo. Todo se le Entonces, dispara. entonces mi perro tiene que tener la búsqueda lo más real posible. ¿Por qué la búsqueda lo más real posible? Y porque es lo que va a hacer toda su vida. En más, yo estoy en un grupo de perreros y hablábamos con uno de los más viejitos y la pregunta fue, ¿qué creen ustedes? ¿Un perro en ejercicio sabe que no es real o para el perro siempre es real? Se supone que si el ejercicio está bien hecho y el figurante hace su trabajo, el perro tiene que estar siempre contento y feliz de hacer el ejercicio y tiene que ser una situación real, lo más real posible, por eso se hacen todos los escenarios que Bien, se hacen. pero por eso te digo, vos fíjate la pregunta, ¿sí?
Se englobó todo lo que vos decís. Está perfecto, el figurante sabe su trabajo al dedillo, ta, ta. Ahora, el perro, ¿sabe que está haciendo una búsqueda de práctica o para el perro siempre es una búsqueda real? Y Real, lo que pasa que el real. perro hay que discriminar ahí porque el juego sí en el perro pasa por otro lado, no es el juego eso. Eso está No, buscando. para Es el perro es una siempre, labor. para el perro siempre es real, ¿sí? Yo sé que es una práctica, pero yo generé el escenario, yo lo armé. Yo le dije a Sebastián, marcame un rastro de 20 metros recto, después hacemos una quebrada a la derecha, después hacemos una diagonal a la izquierda, marcame 15 pasos más y volvete al punto donde vos venías en la recta. Y ahí escondete. Bueno, yo El lo perro, que pum, veo pum, en pum. base, claro, lo que hablamos también en base a eso de hacer el doble ciego, también es un poco para preparar al guía, porque muchas veces, quieras o no, esto que hablábamos del manejo de correa, cuando estábamos haciendo mantrailing, de que uno condiciona al perro a que tal movimiento para acá, para allá, y no los dejan trabajar. Entonces, bueno, cuando uno hace el doble ciego, que vos no sabés para dónde salió el figurante, cuál fue el escenario que armaron, que muchas veces cuando vos trabajás en grandes áreas, según el nivel en el que estás con el perro, tenés que redirigir al perro, derecha, izquierda, fondo. Entonces vos tenés que estar tranquilo también para poder leer al perro, marcar al perro, no llenarle la Bien. cabeza con comandos, con cosas. Entonces, yo lo practicaría como de esa forma, en un nivel obviamente avanzado también del perro. Sí, 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 Eso sí, sí. también Es es entendible entendible, tu ¿no? planteo. Es súper entendible el planteo. Ahora yo te hago otra pregunta y a ver quiénes me responden esta. Va para todos. ¿Cuántos tipos de olfato tiene un perro? En realidad, la nariz en realidad se puede dividir en dos, que es la parte en la que respira y la parte donde obtiene la información va para el lado del bulbo, que ahí se dividen como las moléculas y se puede obtener la información de cada una con precisión. Por eso en realidad cuando el perro puede estar olfateando el piso, no levanta tierra, no traga tierra cuando está respirando Bien. siguiendo un rastro. Yo te No voy a sé si dar a eso Supone una... que te referías. No sé si a tiene eso. la Un parte de minuto, por favor, chicos. respiración. Sí. Les voy a dar una información para que vean cómo están un poquito errados. Perdón, Si te bien, la desarrollo, a lo mejor te sirve. sí, Una cosa es respirar, oler, simplemente, y después está la otra, el otro término es esnifar, que es cuando empezás a discriminar el olfato. O sea, ¿qué es lo que bien, estás buscando? bien. Ah, esas dos diferencias. Claro, bueno, va casi por ahí, pero tenemos que tener en cuenta que el perro tiene dos órganos para la toma de olores. Uno, el mal llamado nariz, narina o trufa, y el otro es el olfato retronasal. Si bien es un olfato que el perro muchas veces utiliza para la vida cotidiana, cuando el perro busca una perra en celos, etcétera, etcétera, el olfato retronasal es una glandulita que está sobre el paladar superior, el cual capta el aroma por la boca, como nosotros tenemos las papilas gustativas, ellos tienen este órgano, ¿sí? Capta el olor y envía al cerebro. El cerebro se divide en tres: reptiliano, límbico y ¿cuál es la otra división del cerebro, Seba? Esto se los di en varios cursos. Perdón, volvé de vuelta. Tenés reptiliano, límbico y falta uno de las divisiones del cerebro. Pero la Oh, última es para las personas, ¿no? Los perros tienen dos No, solamente. oh, Los perros tienen tres. ¿No era el límbico y el reptiliano solamente? Y las No, personas son tres. tenían el neocórtex. oh, Tiene tres. en no. el Cognitivo. Ah. No, cognitivo. no. Cognitivo es un método donde el perro aprende
valga la redundancia, pensando, por eso se dice cognitivo. El perro resuelve, piensa y dice, ah, si hago esto, pasa esto. No me puedo acordar. Bueno, tarea para la casa, para todo el grupo. Me van a averiguar para la próxima clase cómo se divide el cerebro del perro. ¿Sí? Perdón, ¿cuál era el reptiliano? ¿El reptiliano? Reptiliano, límbico y falta uno. No, Macarena, la cognitiva no. Cognitivo es un método de aprendizaje, que en realidad tenemos dos métodos, cognitivo y cognitivo emocional. ¿Sí? No, no. Bueno, tarea para la casa. Tarea para la casa, Seba, no te quemé las neuronas. Esto es Tengo para una que, y está peleada con la otra. Ya la pero dejaste por eso te digo, picando. esto es para que ustedes, chicos, aprendan que la información que yo les doy, ustedes la pueden corroborar. Yo quiero que ustedes investiguen y sean críticos. No quiero que se queden solo con lo que yo les doy. ¿Sí? Por eso va esta pregunta. Bien, después les voy a pasar material sobre el olfato retronasal, les voy a pasar sobre lo que es el cerebro, pero primero los quiero escuchar a ustedes. Está bien, está Bien, bien. bien. Seguimos. Fíjense que ya estamos hablando de otra cosa. Ya hemos hablado del olfato y cómo trabaja el olfato del perro. Y volvemos al estímulo, volvemos a la propiocepción, volvemos a todos los ejercicios estos, ¿sí? ¿Por qué tengo que conocer esto? Porque se supone que yo soy profesional en mi trabajo. Si yo soy profesional, tengo que conocer. Otra pregunta que yo hago siempre y que me gusta que me cuenten es el origen del perro, pero no desde el lobo, sino desde más adelante. ¿Dónde nace? ¿Alguien sabe? Miasis. Bien, el miasis. Después, Ah, eh, No, sé que, por ejemplo, compartían el origen con el gato, después se separaron y empezaron a ver estas distintas variantes hasta llegar al día Miasis. de hoy. tenemos el miasis, interviene lo que es la hiena, interviene lo que es otro animalito más. Yo lo que Después, sabía era eso, justamente, que no era después solamente del Canis lupus, sino era exactamente. una mezcla del Canis lupus con una hiena, porque el perro tiene cualidades de la hiena que un lobo no tiene, por ejemplo. En realidad, el origen del perro es el lobo. ¿Sí? El lobo domesticado, tenemos el Caninus lupus lupus, y después venimos a lo que conocemos hoy como Caninus familiaris, que es el Familiar. perro. ¿Sí? Pero tiene otras subdivisiones. Fíjense qué preguntas importantes que por ahí no les damos importancia, y Toma, ya que estamos hablando del mantenimiento, ya que estamos hablando de todo esto que da la formación de un perro, son cosas que no podemos desconocer. Por ejemplo, ¿qué cualidades tiene una hiena? ¿Qué cualidades tiene un miasis? ¿Qué cualidad tiene? Porque todo esto se engloba en el Caninus lupus lupus, en el Caninus lupus y en el Ahí Caninus familiaris. sí, también cuando se habla de la teoría del Mediterráneo, que es esta, justamente, de que, bueno, los perros, los perros, o sea, los lobos se fueron mutando también por el hecho de hienas, eh, como eran estos otros, ay, no me salen, bueno, ya va a venir, coyotes, eh, Exacto. bueno, hay otro también, así que otro bicho de esos, Otro era pero el tampoco no chacal me también. sale. Los Sí, chacales. hay eh, un montón, hay un montón.
En el próximo práctico va a entrar todo esto. ¿Por qué? Porque no solamente me van a averiguar esto, sino que me van a averiguar las razas para qué fueron creadas. ¿Se acuerdan Oye, que al principio habíamos hablado de la funcionalidad de los perros? ¿Se acuerdan que les hice mucho hincapié en esto? Entonces, yo tengo que saber cuál fue el origen del Shar-Pei, el origen del Dogo, el origen del ovejero alemán, ¿sí? Para saber cuál es su funcionalidad. Por Perdón, ¿y ejemplo, cómo lo discrimina eso? ¿Por guardia, de búsqueda, retriever? por las categorías zootécnicas. Hay diferentes exactamente, grupos que están armados justamente con perros de terrier, perros de, bueno, exacto. golosos. En Hay, base hay a estas, diferentes grupos, en sabuesos, son base a nueve estas grupos. características, vos vas a tener perros de arreo, Exacto. perros de trabajo, perros deportivos, perros tata, todos los tipos de perros, ¿sí? Las características particulares de cada raza me va a decir si un perro me va a servir o no me va a servir para una tarea determinada. Por ejemplo, si yo quiero hacer búsqueda y voy con un caniche, ¿me sirve el caniche para buscar? Sé que sirve. Sí que sirve. Cuánto me puede buscar un caniche en distancia? Según el rendimiento, la edad, lo que hablábamos recién, la temperatura. Vamos a hablar de algo básico. Un perrito nuevo de año y medio, ¿sí? Con una Y alta en rastros operativa empiezan reciente. rastros cortitos. Bien, Yo, por esa es ejemplo, la en mi problemática. caso, ¿cómo? Sí, esa es la Yo, por ejemplo, problemática. en mi caso en particular, con él, que yo, por ejemplo, trabajé con él, lo empezamos a hacer recreativo, como el perro le empezó a gustar, lo empezamos a fomentar en estructura en base a eso, y bueno, empezamos con motivacional nada más, y bueno, sí, tramos muy pequeños, de no sé, 50 metros, después 100, cuando ya pudimos hacer un poquito más, empezamos con los vértices, se fue agregando de a poco. Para rendir una evaluación, en la primera lo máximo son 1500 metros. Bien. Entonces, No, bueno, pero en uno sí apunta eso no es la generalmente. característica del caniche o A del ver, En poodle. realidad el caniche lo que tiene es que, bueno, según el tamaño del perro, ¿no? Pero en el rastro lo que tiene de bueno es que tiene el olor ahí nomás. No necesitamos tanto trabajar el tema de la bajada de la trufa cuando no estamos trabajando un perro con sabueso, que eso es más difícil muchas veces. Y él, por ejemplo, yo hasta que él no tuvo problema en la pata, lo trabajaba suelto porque él iba a ser para grandes áreas y estructura. Entonces ya habíamos empezado a trabajar altura, que bueno, eso después en Mandralin hubo que corregirlo. Pero bueno, son todas cosas que se fueron trabajando. Yo lo empecé a trabajar cuando él tenía 1 año, 2 años más o menos, y hoy tiene 7. sí, está Entonces, bien. bueno, Pero por en eso ese te digo, tiempo. pero la característica de tu perro, la característica para la cual fue generada, no es Es para el tramos cobro, largos, sí. No, ¿sí? para el cobro. Es cobro, es búsqueda de presas chiquitas cerca, ¿sí? ¿Qué me facilita hacer una búsqueda en grandes distancias? Un perro grande, que me cubre mayor espacio, que se cansa menos, que trabaja Claro. mejor, que es más tranquilo, no es tan histérico, Que ¿sí? tiene más autonomía. Exactamente. No, no, sí, bueno, eso se trabaja también la autonomía. Sí, Lo que sí, 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 bueno, sí, sí. yo lo que uno tiene que pensar, que era lo que a mí me pasaba con las grandes áreas, es que nosotros entrenamos en lugares donde también hay zorros, hay gatos salvajes, hay caballos, hay vacas. Entonces, bueno, el mío es un conejo saltando en un monte. O sea, Lo que son Sí, pasa que 40 también centímetros de eh, hierba y ya está tenés saltando. la contraparte del caniche es que son muy inteligentes, pero se te aburren enseguida. Ese es bueno, el a fin. ver, La chicos, a ver, motivación, volvamos al perdón, sí, ejercicio, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. volvamos al ejercicio. No fue para lo que fue creado, ¿sí? Claro. Bien, esa es la realidad. Lo mismo si uso un terrier. Utilizo un terrier busca roedores. Es algo corto acá, se mete en huequitos, no tiene drama, sí, es espectacular, tiene un buen nivel de intensidad,
pero si le pongo mucha distancia, le cuesta más, por su tamaño corporal. No es lo mismo trabajar con un caniche o con un terrier que trabajar con, no sé, un Sí, galgo un ovejero común. afgano, o trabajar con un perro de búsqueda de aves, ¿sí? Cualquiera de sus razas, ¿sí? Eh, porque ellos están dinámicamente creados justamente para moverse en grandes distancias. Pregunta, ¿para qué se creó el famoso perro Sharpei, tan bonito por sus arrugas? Para la pelea. El Sharpei es el que es El arrugadito. sí, el Eso que lo habían lo iban a comentado hacer la como clase para la pasada, caza ¿no? de animales Sí, sí, grandes y sí, quedó ahí. sí, lo Que hemos las hablado. arrugas justamente lo que hacía era que si el perro sufría una mordida, algo, no le toque una arteria o alguna parte Exacto, crítica. Rolando, tal cual, tal cual. Fíjense que esto ya lo hemos hablado. Nada más que lo que yo quiero es que ustedes busquen 3 razas, ¿sí? Cuando yo les diga, van a buscar 3 razas y me van a decir sus características funcionales. En base a sus características funcionales, me van a decir para qué área ustedes pondrían estos perros. ¿Sí? Por eso no hablo muchas razas, porque si no les acoto el trabajo, y la idea es que ustedes busquen, investiguen, y en base a lo que investigan, más allá de lo que hay en los manuales Mica, es decir, a ver, ¿cuáles son los perros que normalmente vemos haciendo el trabajo? Si bien tengo No, un sí, Mali, si bien tengo un Mali haciendo grandes áreas, ¿para qué se creó el Mali? ¿Cuál fue su funcionalidad inicial? El trabajo, Rottweiler, el Pastoreo. Rottweiler, el Rottweiler, ¿cuál fue su funcionalidad? seguridad. No. No, arriba de Cargar vaca. peso, cargar peso. Bien, cargar peso. También, claro, Los Rottweiler originalmente lo que hacían eran las minas, era tiraban los carros, los carros. ¿sí? Que se sacaban de las minas. Fíjense cómo, por ejemplo, es un perro que naturalmente necesita trabajar su fuerza corporal, ¿Sabes de que acuerdo a su nosotros funcionalidad. cuando en la primera escuela que yo fui a estudiar búsqueda, tenían para estructura una Jack Russell, pelo duro, que era una bala, hacía detección también de estupefacientes. Sí, Y no, era una bala. Y es un perro de que sí, lo podés tener trabajando tranquilamente, que se mete por lugares muy pequeños, eso es lo que también es de bueno para cuando hacemos estructuras. sí, 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 sí. Eh, Pero por eso te digo, pero no nos olvidemos de cuál es la base de esto. Tenemos que conocer la funcionalidad. Un perro de pastoreo, el pastor alemán, el pastor belga, el pastor Groenendael, pastor, te dice el nombre, pastor, hacen pastoreo. Después, viendo ciertas características genotípicas y fenotípicas, se los utilizó para otro tipo de cosas y que han cubierto las expectativas necesarias. Por eso hoy, por ejemplo, el Mali es uno de los perros muy utilizados por la mayoría de las fuerzas para todas las especialidades. Aparte de que no lleva mucho cuidado, no sufre displasia. Imagínense que yo estoy trabajando un ovejero alemán tradicional, el cual en los 6, 7 años me empieza a sufrir displasia. Entonces yo ya tengo que a su vez empezar a preparar el relevo de este perro. No digo que pasen un 100% del ovejero alemán tradicional, pero la mayoría son propensos a la displasia de cadera. Si bien hoy me dan un papelito que me dice libre displasia, también me dice con garantía por 7 años. Porque a partir de los 7 es donde más empiezan a acusar el problema de displasia. Entonces el criadero me dice, papi, fíjate lo que dice tu libre displasia y tu garantía. ¿Qué hiciste vos durante estos 7 años con el perro? Problema tuyo, y es lo que le generó esa displasia. Echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, como tantas otras razas, yo soy amante del ovejero alemán. Lastimosamente no tengo por eso. Sí, no hay drama, Ceci, no hay drama.
Bueno, Eh, volvemos de entrenar, recién llegó a casa, pobre. sí, sí, me imagino, me imagino. Por eso digo, hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para poder seleccionar al momento de trabajar el perro indicado. Después vamos a hablar de las condiciones genéticas, ¿sí? Genotípicas de la raza y para qué me sirve. Eso es lo que íbamos a hablar hoy. Como yo les explicaba, el perro pastor belga o el pastor alemán fueron creados para el pastoreo, pero se vio dentro de sus condiciones genotípicas ciertas cualidades para perro de protección, para perro de búsqueda, para perros de etcétera, todos los trabajos que hacemos. Incluso POA, que es una de las asociaciones más grandes del mundo, ¿sí? Fomenta muchísimo el deporte con estos perros, con la diferencia que hoy los criadores han cambiado el pastor tradicional por el pastor alemán, línea de trabajo conocido como griso sable, que son perros más tirando a la estructura fenotípica de el pastor malinois o del labrador, sí, son cuadraditos los perros, no son caídos de cadera, tienen un mejor aspecto físico y esto me da la posibilidad de que no sufran displasia, mayor posibilidad de que no sufran displasia. Y al ser más pequeños tienen más rendimiento al momento de entrar a una pista, porque son más livianos, más atléticos, etcétera, etcétera. Dicho esto, fíjense la importancia de conocer. Muchas veces decimos, adopta no compres. No estoy en contra del adopta no compres, pero sí digo, para los que nos dedicamos a hacer determinados trabajos necesitamos conocer el origen de nuestro perro. No es lo mismo trabajar con un mestizo, ¿sí? Que trabajar con un perro que viene desde pequeño con una impronta para búsqueda, para protección, que eso me da la genética. Y me dice, este perro va a ser menos complicado trabajarlo que este perrito. ¿Se puede trabajar con un mestizo? Sí. ¿Es una lotería? Sí. Porque tengo que saber quién es la mamá, quién es el papá, quiénes son los abuelos, quiénes son los bisabuelos, y eso lo desconozco en un mestizo. ¿Sí? Bien. Por eso les menciono esto. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta al momento de seleccionar un perro? Su jerarquía dentro de la manada. Me dirán, ¿y en qué influye? Influyen mucho. Si yo quiero un perro para protección, no voy a seleccionar un perro gamma o epsilon, que son perros bajos, sino que voy a seleccionar un beta más, un beta, un gamma, perdón, un alfa, que un gamma o un epsilon, que son perritos más temerosos, ¿sí? Y les va a costar más entender esto. ¿Hay formas de mejorar? Sí, como decía Mika, hay un montón de ejercicios que puedo hacer para ir mejorando. Eso va a depender del criadero. Hay muchos criaderos que todavía siguen con la selección natural. La selección natural me dice que de una camada de 8 perros me van a servir 6. 2 no me van a servir. Y dentro de esos 6 otra vez tengo la lotería de ver la especialidad y qué grado de temor tiene para hacer los ejercicios. Entonces, vamos achicando esta brecha. Entonces decimos un beta más, un beta o un alfa. Entonces, voy a un beta y veo que el beta tiene temor a los ruidos y el perro va a trabajar en seguridad donde hay mucho ruido. Ya es un perrito que lo tengo que dejar de lado. Un beta más no me tiene miedo a nada, pelea el lugar con el alfa, entonces es un perro que medianamente me va a servir para lo que es seguridad y un alfa ni hablar. Ahora, ¿cuál es la problemática de trabajar con un alfa? Un alfa no es para cualquier guía, menos si es un guía primerizo,
porque es un perro de mucho carácter, mucho temperamento, que siempre me va a estar disputando el mando, en el buen sentido. Puedo llegar a tener problemas de redireccionamiento de mordida, puedo llegar a tener un montón de problemáticas con un alfa que con un beta más no la voy a tener. Entonces vuelvo a achicar la brecha. Si va a trabajar un guía experimentado, y tranquilamente puedo utilizar un alfa. ¿Cómo saber cuál es el alfa? ¿Cuál es el perro alfa en una manada? A ver, ¿quién me explica? El que va último, ¿no? No. No, generalmente es el perro que va más hacia adelante, que es el primero que interacciona con la persona cuando llega, es el que vos tirás algo y es un perro que no le importa, es el menos temeroso, es el más voraz en la alimentación generalmente también. Perdón, eh, ¿cuál fue la pregunta? Recién se cortó. El perro alfa. ¿Cuál es el perro alfa en una manada? Es al que todo el ¿En resto libertad o en sigue. cautiverio? Estamos hablando en vida natural. Yo tengo que seleccionar un perro, ya sea que me voy a un criadero o que me voy a una casa de familia que tienen un casal de ovejeros y yo tengo que elegir el alfa. ¿Cómo yo sé cuál es el alfa? ¿Qué características tengo que buscar en un perro alfa? Y tiene que ver en el grupo de cuál es el desempeño dentro del mismo grupo, cuál es el que mantiene el orden o cuál es la actividad que tiene dentro del grupo. Ahí está la palabra justa. Fíjense que Mika tiró un montón de características que, si bien están dentro de un alfa, tienen mucho que ver con un beta más. Un beta más siempre va a estar más activo, va a interactuar. El alfa es el que dentro de la manada, cuando están todos dispersos, están mirando para venir, acercarse, interactuar conmigo, se mantiene estático, mirándome, viendo que no haya ningún exceso, sale, pone límite y vuelve a su lugar. Ese es el perro alfa. La característica muy fiable de que no voy a errar con un perro alfa. Es decir, no es que el perro me va a acusar miedo o reticencia a interactuar conmigo, sino que va a estar en una posición calma, va a controlar primero la manada, ver que no hay riesgo y después se acerca. Y si ve que hay un Claro, riesgo, va a venir, va a evitar ese riesgo y va a volver a su lugar, porque por eso es el claro. alfa. Él A, controla el entorno. a ese es el que hay que ganarse la confianza de ese perro. Después el resto caen solo, Exactamente. pero El ese resto es vienen solitos. el que tiene la batuta. Exacto, tal cual. Disculpe, ¿eso se puede Sí. sacar también con un test de Campbell o no? Mira, a eso voy apuntando, porque vamos a hablar un poquito del test de Campbell. Fíjense que el test de Campbell, yo tengo pruebas de tolerancia, tengo pruebas de interacción con el humano, tengo un montón de pruebas que, si nosotros hacemos un buen trabajo de estimulación temprana, el test de Campbell técnicamente me queda obsoleto. Porque cuando se empezó a hablar del test de Campbell, no se conocía la estimulación temprana. Fíjense que el fundamento de la creación de la estimulación temprana de estos 5 ejercicios básicos es generar justamente la tolerancia del perro a todos los niveles de estrés. ¿Qué es lo primero que hacemos? Interactuar con el perro. Entonces el perro ya está acostumbrado a la interacción interespecífica, humano-animal, ¿sí? Entonces cuando yo lo llamo va a venir. Ya el test de Campbell en ese punto me quedó obsoleto. Yo lo alzo, lo pongo en una posición, lo pongo en otra posición. Está lo que es la dominancia, que yo coloco la mano sobre el pecho del cachorro, sosteniendo la cabeza, y ese ejercicio yo lo hago dentro de la estimulación temprana, y lo repito durante 16 días y después continúo el proceso formativo de estimulación con todos estos ejercicios. Cierro el ejercicio con lo que es la estimulación auditiva, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cae una lata, cae un plato, golpeo. Después le voy a pasar un video, yo estoy con los cachorros trabajando, estoy golpeando una lata, hay música prendida, yo les estoy dando de mamar, estoy haciendo un montón de cosas y los perros ni se inmutan.
porque ya hay un trabajo hecho de base. Esa es la importancia de conocer la crianza que hay dentro de un criadero. No es lo mismo adquirir un perro que viene con una selección natural, que no interviene el hombre, ¿sí? Que yo puedo utilizar el test de Campbell, a un perro que sí está acostumbrado a esta interacción y que tiene todos los pasos que está dentro del test de Campbell de habituación y de estimulación, porque me las va a resistir el nivel de estrés y va a continuar su vida normal. Sí, Rolando, ibas a hacer una pregunta, perdón. No, yo no. Ah, perdón. No sé quién iba a hablar, justo yo estaba hablando. ¿Quién era? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Bien, en la próxima clase vamos a desglosar los ejercicios de estimulación temprana, los 5 ejercicios básicos, para que ustedes vean, y lo vamos a desglosar bien, vamos a ver cómo se hace y después vamos a comparar el test de Campbell con lo que es la parte de estimulación temprana, para que ustedes puedan pulir el concepto y ver las ventajas que me genera. Muchos criadores dicen, yo no le veo diferencia. Muchas veces no se le ve diferencia por que no se hizo bien el trabajo, porque hay un trabajo deficiente, hay falta de estimulación, hay falta de un montón de cosas. Entonces esto lleva a que el perro no genere ningún tipo de cambio sobre los ejercicios. Imagínense, yo tengo, mi perra actualmente tiene 5 meses y el 12 del mes que viene cumple los 6 y mi perra ya está trepando, está saltando, está haciendo motricidad fina, está haciendo un montón de cosas que si yo agarro un perro con una crianza natural a esta altura y estoy medio frenado, porque primero tengo que ver cómo es el perro, empezar a hacer toda una anamnesis comportamental del perro, ¿sí? A evaluar su entorno, a evaluar un montón de cosas para después poder diseñar el trabajo. Sin embargo, esta cachorra, conozco papá, mamá, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, y sé, como se dice vulgarmente, hasta dónde le da las pilas. La idea mía con esta cachorra es formar una perra a nivel deportivo. Por ende, ¿Qué disciplina le querés hacer? quiero hacer todo lo que es IGP y lo que es RIN, las dos disciplinas. ¿Ring francés? RIN belga. Ahí va. Bien, Quiero bien. ponerle las dos disciplinas, a ver qué pasa. Esa es la meta que A ver qué le tengo. gusta más. Sí, esa es la meta que tengo. O sea, yo con cada perro que tengo me pongo una meta y digo, tengo 2 años de trabajo para esto. Gracias a Sí, Dios bien. he tenido casi todas las razas, digo casi todas porque hay un montón que me faltan, pero de las más conocidas tuve casi todas, tuve Dogo, Doberman, Pichner, tengo caniches, tuve mestizos de Mali con Groenendael, tuve un montón de razas que esto me llevó y trabajo normalmente afuera con lo que es el adiestramiento. Ah, y antes que me olvide, el compañero había mencionado la vez pasada el contracondicionamiento, ¿sí? Dale, Pa, justo iba a hacer una aclaración de los que vos dijiste, pero no hay drama. El contracondicionamiento dentro de lo que es el adiestramiento en sí no está conocido como término, ¿sí? Se habla de condicionamiento, se habla de cognitivismo, se habla de condicionamiento clásico, operante, etc. Pero cuando hablamos de contracondicionamiento estamos hablando más que nada de lo que es la rehabilitación conductual. La diferencia entre el contracondicionamiento
Y lo que es la desensibilización es que en el contracondicionamiento yo le presento el estímulo que le genera miedo y le enseño que esto no es malo. En lo que es la desensibilización, lo que le pido al perro es que no genere ningún tipo de actitud ante el estímulo adverso que le generaba un miedo. Esa es la base técnica de los términos. Simplemente quería aclarar esto y decirles, esto está. Lo que pasa que dentro de lo que es el adiestramiento no se habla así dentro de lo que es la parte de rehabilitación conductual específicamente, educación canina, ¿sí? Por eso, Yo por ahí a los el contracondicionamiento yo lo uso mucho con lo instrumental, con las herramientas de paseo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Se empieza a trabajar, por ejemplo, no sé, obediencia, jugar adentro de la casa, o sea, que no salga a la calle, que no salga a pasear con ese pretal, por ejemplo. Claro, Genera bien. un contracondicionamiento sin necesidad, por ejemplo, de plantearlo desde el lado del miedo. O sea, que Sí, hay sí, un bueno, montón de pero por eso te maneras. digo, a ver, ¿por qué el perro cuando yo le pongo un pretal se echa? Cuando Porque, se lo pongo por primera vez, ¿por qué se echa y no quiere bueno, caminar? Por porque ahí miedo. no estás, no, claro, bueno, pero ahí La hay que base trabajar una fundamental es el habituación miedo, para que eso no suceda. está bien, pero Hay que digamos, trabajar una habituación. esto normalmente pasa porque el perro no está habituado, ponele, te llaman con un perrito de 2 años que no conoce el collar, no conoce, a mí me pasó, por eso lo digo, Sí, y me pasa un pasó con montón. un perro, de 9 años, Claro. hiperagresivo, no conocía collar, no conocía correa. Cazadora. Imagínense el laburito. Es decir, empezar a colocar collar, empezar a colocar correa, empezar a No, colocar ahí, bozal, empezar a hacer yo un ahí lo montón de trabajo en trabajo positivo, trato de y muy despacio. la interacción que tuvimos que generar, no se imaginan. Eh, Obviamente, cuando terminé con el perro era otro, los dueños no lo podían creer, no es porque lo haya hecho yo, pero es así. No, sí, Me sí, las llevó, mejoras son increíbles. me llevó un laburazo al punto de que el perro sentía que yo llegaba y hacía ruido con el collar y venía solito, yo ponía el collar armado, él metía la cabeza adentro y salíamos. Pero él sabía que llegábamos a la puerta y se tenía que sentar, esperar que yo abra, cuando yo daba la orden salíamos. Entonces, en todo esto hay un contracondicionamiento, porque el perro desconoce. Entonces, por miedo, cuando yo mostraba el collar, él lo que hacía era agredir. Entonces yo lo que hacía era ruido con el collar, pero no hablaba, no hacía nada. Me senté 5 clases, fue simplemente hacer ruido. Les puedo asegurar que la dueña del perro me llegó a odiar en esas 5 clases porque para el común de la gente uno no está trabajando, eh, pero es así, es una forma de trabajar. Yo no utilizo comida porque si no le estoy diciendo que esa actitud está bien y estoy premiando eso. Entonces yo lo que hago es habituarlo al ruido. Prim, 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 no pasa nada, yo no te toco, no te hablo, no te digo nada, simplemente hago ruido. Cuando el perro se tranquiliza, lo llamo y lo premio. Trabajo al revés, ¿sí? Contracondiciono la acción. Es decir, cuando el perro se tranquilizó, ignoró el ruido, toma. Y trabajo con premios de alto valor. Es decir, si normalmente voy a trabajar con balanceado, que muchos lo conocen como técnica positiva, se llama técnica PEN, está dentro del condicionamiento clásico, ¿sí? Es positivo, obviamente que es positivo porque es algo gustoso para el perro. Entonces lo que hago es trabajo con salchicha o trabajo con pedacitos de hígado y premio el que no reaccione, el que esté calmo. Entonces el perro entiende que para acceder a la comida o acceder al juguete lo que tiene que hacer es estar calmo. Si yo con este tipo de perros empiezo a trabajar comida, 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 cuando está pasado de vuelta, lo que le estoy diciendo es seguí así que yo te voy a dar de comer. Y está bien lo que estás haciendo. Es lo que hablábamos en un principio de saber transmitir la información que queremos. ¿Sí? Bueno, chicos,
prácticamente estamos en hora. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta acá de lo que hemos hablado? Sí, yo le quería hacer una consultita Sí, Rolando, por favor. muy particular. ¿Cómo trabaja con bozal para un perro? Yo tengo uno que está por cumplir 3 años y nunca usó, y la verdad que me está costando bastante. Yo le digo lo que hago y no sé si está bien o no, porque ya le Te digo, no, escucho. no tengo mucha capacitación y es más, mandarme por iniciativa mía, pero no. Por ejemplo, lo que hago es ponerle un poco de salchicha dentro del bozal. Es uno de tipo canasto, es. Sí, bueno, Y lo que hago es, bueno, le acerco al bozal que él coma y después cuando está un poquito tranquilo lo voy como abrochando, pero ahí se me enloquece mucho. bueno. Entonces no, ahí lo saco. Baja nivel de exigencia. Es decir, presentar el bozal con la comida, venís bien. En vez de poner salchicha, ponele balanceado, te va a salir más barato. Pones 2 o 3 granitos de balanceado y acercás el bozal. Pone la nariz adentro, come bien, saco, caricia. Oh, bien, chico. 2 o 3 granitos, acerco, bozal, mete el hocico adentro. Bien, chico. Mientras Ok, mantiene la nariz, va haciendo goteo. Va cayendo el granito adentro del bozal. Tiki, 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 tiki. Si es de los canasta plástico, mejor porque puedo meter por los costados. Entonces le llega más rápido la comida a la boca. ¿Sí? Y más fácil, obviamente. Entonces el perrito mantiene la cara dentro del bozal. Cuando ya el perro está tranquilo, que sabe que ahí hay comida continuamente, que no es malo, recién ahí subo un criterio que es poner el cintillo. El cintillo en un principio está abierto, después con las repeticiones cierro el cintillo a un nivel flojo en la cabeza del perro, ¿sí? Que yo pueda poner y sacar fácilmente. Entonces le doy, come, levanto el cintillo. Saco el cintillo, saco, pongo alimento, acerco el bozal. Pone, mantengo, coloco, saco. Y así. Hasta que el perro después se va a acostumbrar al ejercicio tuyo de mano de subir y poner el cintillo. Y ahí voy a empezar a trabajar la permanencia con el bozal. ¿Sí? perfecto, Después perfecto. que tengo la permanencia en el bozal, empiezo con la tensión del cintillo de seguridad, que en realidad ya a esa altura no te va a hacer falta porque el perro no se va a sacar el bozal, sabe que estar con eso es algo bueno, entonces vas trabajando ahí, pim, 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 y después vas a estar trabajando con el bozal correctamente colocado. Con el collar haces lo mismo, armás el collar fijo, lo pones más grande que pase la cabeza de él normalmente, pones la mano con comida y que pase la cabeza por adentro del bozal para llegar a la comida. Llega a la comida, está el collar puesto. Llega la comida, está el collar puesto, llega la comida, está el collar puesto. Cuando te diste cuenta, el perro se acostumbró a tener el collar puesto en el cuello. Ah, perfecto, Para buenísimo. para que camine y no generar un clásico instrumental de estar estirando la correa, con comida pongo el collar, lo enseño a caminar sin correa. Va con el collar puesto sin correa, collar puesto sin correa. Agrego la correa, collar y correa colocado, lo llevo, collar y correa colocado, lo llevo, tomo la correa y camino. Tomo la correa y camino y después cuando te diste cuenta el perro está caminando con vos con el collar y la correa colocada. Y ahí vas al paso siguiente, el bozal, el arnés o lo que vos quieras usar, le vas agregando. Mientras más elementos, más instrumentos le sumes a tu perro, mejor va a ser para él al momento de trabajar. Perfecto, buenísimo. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, chicos? Hola, Hola Ceci, sí, te escucho. ay, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Estás mutada. Apagaste tu micrófono, Ceci. Ahí está. Hola, 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 ahora sí te escucho. ahora sí. Te hago una consulta porque yo escuché el inicio de la clase y después el resto no. O sea, me perdí como 1 hora y moneditas. ¿En Sí, dónde encuentro la clase? Porque las otras clases las estuve viendo, pero esta última
que estuvo copado el tema que estabas comentando de... Bien, Porque justo yo le estoy haciendo a los perros determinados ejercicios de lo que vos sí, estabas diciendo. bien. Entonces, nada, y me quedé me quedé sin batería y bueno, Bueno, eh, después en la semana sí, le escribís a Noelia, que ya después te paso el número por privado, bueno, o le escribís a la gente del Círculo Argentino y ellos te van a pasar la clase. Explicarle que se te cortó porque te quedaste sin batería, que no ujú. pudiste escuchar toda la clase, contale de qué diplomatura sos y demás, y no hay problema, te la van a pasar a la clase. Buenísimo, muchísimas gracias. No, de nada, Ceci, por favor. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, no hay inquietudes, la próxima clase, ya les dije, vamos a hablar específicamente de la estimulación temprana y el test de Campbell y los ejercicios específicos que se hacen en cada uno, para qué sirven y cuál es el nivel de efectividad dependiendo del método de crianza. ¿Hasta acá alguna duda, alguna inquietud? Bueno, chicos, será hasta la próxima clase. Que tengan una buena semana. Cualquier cosa, estoy disponible. Me consultan al privado, no hay problema. Que tengan una buena semana laboral y los que descansan, un buen descanso. Nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, Hasta profe. Buena luego. semana. Hasta Chao, luego. gracias. Gracias igualmente.